La corona incorruptible, Estefanos, es una corona hecha de laurel que se usaba para premiar a los vencedores. La palabra corona no quiere decir una corona real, no está hablando de una corona real, está hablando de una corona a los vencedores, a aquellos que vivieron vidas fieles, aquellos que se ocuparon en su salvación con temor y temblor, aquellos que se esforzaron por vivir en buenas obras, las cuales el Señor preparó de antemano. Ellos recibirán la corona incorruptible. Esa corona que es una corona de premio a los vencedores. Ayer comenzamos a estudiar las coronas que los creyentes recibirán en el tribunal de Cristo por haber ocupado su salvación, haber vivido para la gloria de Dios. Ayer hablábamos sobre la diferencia entre corona real y corona de los vencedores. Si usted tiene su Biblia, quiero invitarlo que la abra conmigo en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, primer porción, Mateo capítulo 5, verso 11. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, estén en una exaltación, en una exultación de gozo, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ahora, estábamos hablando ayer como introducción sobre los premios, los galardones que los creyentes recibirán, y ayer comenzamos a estudiar las coronas, y la primera de ellas es la corona incorruptible. Primera Corintios capítulo 9, Primera de Corintios capítulo 9, verso 24. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? ¿Saben eso? Pablo le pregunta a la iglesia en Corinto, ¿saben eso? En el estadio todos corren, uno se lleva el premio, solo uno. Y Pablo dice, corran de tal manera que obtengan ese premio. Verso 25, todo aquel que lucha, ahora va a hablar de la lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo nos enseña entonces que la primera corona es la corona incorruptible. ¿De qué está hablando Pablo? Este verso es una clara alusión a los Juegos Olímpicos griegos. Estos juegos eran famosos en el mundo griego. En los Juegos griegos el vencedor era considerado como inmortal. En los Juegos griegos los vencedores recibían muchos premios, muchos halagos, y la gente los consideraba casi semidioses, inmortales. Los griegos tenían 4 competencias importantes. Los primeros eran los Juegos Isthmian, que eran juegos que se realizaban en la ciudad de Corinto, en honor a Poseidón. Los segundos juegos eran los Juegos de Pitio, en honor a Apolos, en la ciudad de Delfos. Los terceros juegos eran los Juegos de Némesis, en Argolide, en honor a Nemeo Zeus. Y los cuartos eran los Juegos Olímpicos, en Olimpia. Pablo nos dice claramente que en los Juegos griegos, en estos juegos, los griegos eran locos también por el deporte. Usted recordará que eran 2 énfasis importantes para los griegos. Ellos tenían 2 énfasis.
Mente sana en cuerpo sano. Una mente pensante, una mente clara, una mente prístina, una mente rápida, una mente que era diestra en el tema de la lógica, de la retórica, pero también un cuerpo sano. Para los griegos estas dos cosas eran importantes. Por lo tanto, los juegos, tanto como la sabiduría griega, eran importantes. Y dice Pablo que en el estadio todos corren, pero luego dice, pero uno solo se lleva el premio. Y Pablo dice esta frase, corran de tal manera que lo obtengan. Pablo nos está motivando a ser vencedores. Pablo nos está empujando a ser vencedores, porque a los vencedores se les ponía esa corona tejida con ramitas y hojas, que era el símbolo del vencedor. Los vencedores eran aclamados en su ciudad natal como héroes. Algunos de ellos llegaron a ser considerados como seres divinos. A los vencedores, después que volvían de los juegos, se les cubría con túnicas de color púrpura y eran llevados sobre caballos blancos para ser admirados por todo el pueblo. Recibían grandes beneficios sociales y económicos. Se les entregaban sumas de dinero que les permitía vivir sin problemas el resto de su vida. Los poetas de la ciudad escribían odas en su honor. Los escultores los perpetuaban en piedra o en bronce. Eran recibidos en su ciudad natal como héroes, en donde se hacían fiestas, celebraciones en su honor. Eran coronados en el templo principal de la ciudad. Este tipo de recompensa demostraba que sí valía la pena correr. Cuando ellos entraban triunfantes a su ciudad y recibían todos estos honores, todos estos premios, ellos se daban cuenta que sí valió la pena luchar, valió la pena sacrificarse, valió la pena negarse en algunos momentos, valió la pena el sacrificio. Lo que nos está diciendo Pablo en este trasfondo es que el premio es muchísimo mejor que el sacrificio. Leamos nuevamente el verso 25. 1 Corintios 9, 25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, está hablando de los atletas, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Pablo nos está diciendo que aquellos que luchan, todo aquel que lucha. Esta palabra lucha es la palabra griega agonizomenos, agonizomenos. Esta palabra da origen a nuestra palabra española agonizar, agonizomenos. La idea es permanecer con perseverancia en el conflicto, dar el mejor esfuerzo sin flaquear, luchar intensamente sin descanso. Aquel que lucha, aquel que llega a la agonía, que sigue corriendo, porque se está preparando para la gran carrera. Escuché que Usain Bolt decía que él se preparaba 20 años para correr 10 segundos. 20 años se reducen en 10 segundos. Él se preparó 20 años para 10 segundos. ¿Por qué? Porque él se preparaba. Él agonizomai. Y dice que aquel que lucha de todo se abstiene. Literalmente, esa persona tiene dominio propio. Abstenerse es la palabra enkrateuteetai. Y esta palabra quiere decir literalmente tener las riendas, tener el control, tener el dominio. Pablo está diciendo que a todos aquellos que están luchando, están preparándose, se abstienen, tienen dominio propio. Pablo lo menciona en Gálatas 5:23, lo traduce como templanza. Tito 1:8
como sobriedad, equilibrado. Segunda Pedro 1:6 como dominio propio. Puesto que el corredor tiene una meta, puesto que el corredor tiene un objetivo, está centrado, está dispuesto al sacrificio, está dispuesto a abstenerse, a dominar su cuerpo con tal de conseguir la corona. Escuché que una de nuestras mejores nadadoras, Crystal Kovrich, tuvo que dejar nuestro país para ir a otro país a prepararse y su rutina de entrenamiento comenzaba a las 4:30 de la mañana. Cada día, 4:30 de la mañana. Salir de la cama temprano, dejar de dormir para nadar todo el día. Abstenerse de muchas cosas. Seguramente jóvenes como ella, de su edad, salían, se divertían, lo pasaban bien. Ella temprano a la cama. ¿Por qué? Porque se estaba controlando. Abstenerse, dominar el cuerpo, con el objetivo, con la meta de conseguir la corona. Los atletas griegos corrían de tal manera porque buscaban el premio. Su preparación era muy exigente y su carrera al límite de los esfuerzos con tal de conseguir el premio que ellos querían. Ellos renunciaban a muchas cosas, se privaban de muchas cosas porque el premio lo valía. Los corredores antes de la carrera juraban que se habían abstenido de cierto tipo de comidas, de vino, de manjares, de placeres, por lo menos durante los últimos 10 meses. Pablo está usando este ejemplo. Él dice que tal esfuerzo hecho por los atletas griegos es para conseguir un gran premio. Ser recibidos en su ciudad como héroes, que los poetas les canten, que la gente los reciba, que sean coronados en el templo de los dioses, que sean vestidos con túnicas púrpuras, montados en un caballo blanco y recibir el dinero que les sobre para vivir el resto de su vida. Pablo dice, todo eso es corruptible. La palabra corruptible es esa palabra que dice se marchita, pronto se marchita, algo que se deteriora, que se pudre. Esa corona que ellos recibían, esa corona de laureles, se va a secar y pudrir. Esos premios que él recibía iban a pasar, se iban a terminar. Abstenerse, por eso le está haciendo esa comparación, abstenerse, controlarse, tener dominio propio, con tal de alcanzar esa corona, que finalmente es una corona corruptible. Y Pablo nos invita aquí a la comparación. Pablo nos invita aquí a la consideración. Si los atletas griegos se abstenían, renunciaban, dejaban de lado muchas cosas, ejercían dominio propio sobre su propio cuerpo, vivían en templanza, vivían una vida equilibrada, con mesura, para conseguir solo una corona corruptible, ¿cuánto más nosotros que estamos corriendo una carrera por una corona incorruptible? ¿Cuánto más nosotros? Si los atletas griegos estaban disponibles y dispuestos a ese nivel de sacrificio, Pablo pregunta, ¿cuánto más nosotros? Porque nuestra corona no se va a descomponer, no se pudre. Nuestra corona no es una corona que se le van a caer las hojas. No es una corona, no es un premio que se va a acabar. La corona es una corona incorruptible, libre de mancha, algo que no está sujeto a la corrupción, que no se deteriora, no se pudre, algo que no se destruya, algo que no se destruye, sino que permanece para siempre.
Si ellos corren de tal manera por alcanzar una corona corruptible, ¿cuánto más nosotros que vamos por una corona incorruptible? Verso 26. Así que, yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo va a seguir con el ejemplo del mundo de los deportes, de los griegos. Y Pablo nos dará dos ejemplos, uno de la carrera y el otro del boxeo. Lo que Pablo nos dice es que él corre, pero no de cualquier forma. Él corre, no de cualquier manera. Dice, no como a la aventura, es decir, no de esa manera. No a la ventura. La palabra ventura es la palabra griega adelos, y es una palabra compuesta del alfa privativo, que quiere decir sin, y delos, que quiere decir manifiesto. Literalmente quiere decir no manifiesto, no declarado. La palabra quiere decir incierto, incertidumbre. En este caso, correr de manera irresoluta. No es correr por correr. Pablo dice, no corro como a la aventura, no corro dubitativamente, no corro sin resolución, no corro vanamente. Esta palabra se usa para alguien que no tiene metas, propósitos o convicciones. Pablo lo que está diciendo, no corro por correr. No estoy corriendo para hacer footing, no estoy corriendo para mantener mi cuerpo. Esta carrera es de vida o muerte. Pablo tenía claro su meta. Pablo no corría por correr. Para Pablo su carrera era algo serio, literalmente de vida o muerte. Y luego dice, y de esta manera peleo. La palabra quiere decir ser un pugilista, un boxeador, uno que pelea con los puños. Tampoco es cualquier pelea. No es una pelea más, no es una pelea de callejones, no es una pelea de calle, no es una pelea en vano. Pablo no da golpes al aire, no a la nada, no golpea a la nada, sino que Pablo da golpes claros y certeros. Y Pablo dice, yo golpeo mi cuerpo. Cuando él dice yo golpeo mi cuerpo, es la palabra griega upopiazo, que literalmente quiere decir golpear bajo el ojo. Literalmente esta palabra quiere decir dejar el ojo morado o en tinta o herir. La palabra habla del trato opresivo que Pablo le da a su cuerpo. La idea también de esta palabra es la de agotar, cansar por una sucesiva golpiza. Pablo dice golpeo mi cuerpo hasta que lo hago esclavo. Su cuerpo es su más grande antagonista en esta carrera o lucha. La lucha es contra Pablo mismo. La lucha es contra Pablo. Pablo pelea contra Pablo. El deseo de Pablo es sujetar su cuerpo a la voluntad de Dios. De lo contrario, él mismo podría ser eliminado. Él dice, no sea que yo habiendo sido un heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo está hablando de que él puede perder su salvación cuando usa la palabra eliminado. No, de ninguna manera. La palabra eliminado es la palabra adokimos. Y es una palabra compuesta del alfa privativo que quiere decir sin y la palabra dóquimos que quiere decir aprobado. Literalmente es no haber sido aprobado. Que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser reprobado, rechazado. En el concepto de los Juegos Olímpicos, porque Pablo está hablando en el contexto de los Juegos Olímpicos.
En el contexto de los Juegos Olímpicos, ser dóquimos o ser rechazado o reprobado se usaba para aquellos corredores que no corrían correctamente, corrían de mala manera. En nuestros Juegos Olímpicos actuales son eliminados aquellos que parten antes del balazo. Están todos listos, preparados, y el que sale antes, partida falsa, ese es eliminado porque está corriendo de mala manera. Ahí se usa la palabra doquimazo o eliminado. Es decir, esa persona no iba a alcanzar el premio porque corrió de manera equivocada. Pablo ya lo ha dicho, correr a la aventura, es decir, sin propósito, sin determinación, sin dominar su cuerpo. Eso es correr para ser eliminado. ¿Quién recibirá la corona incorruptible? El creyente genuino que dominó sus pasiones, su cuerpo. Romanos 6.2, Pablo lo llama cuerpo mortal. Romanos 6.6, Pablo lo llama cuerpo de muerte. Romanos 7.24, Pablo lo llama cuerpo de muerte. Aquí la idea de cuerpo es la idea de la vieja naturaleza pecadora con sus deseos, con sus pasiones, concupiscencias, lujurias. De acuerdo a lo que Pablo nos enseña, el cuerpo es el asiento y órgano del pecado. El pecado usa el cuerpo. La naturaleza caída para dar satisfacción a sus deseos contra Dios usa nuestro cuerpo. Es por esa razón que Pablo habla de dominar, de vencer en esta lucha cruenta su propio cuerpo. Serán coronados aquellos que no se rindieron a la lujuria mental o física, aquellos que se envolvieron en la inmoralidad, aquellos que se envolvieron en la promiscuidad, en la pornografía o en otra forma de maldad sensual, sino que aquellos que mantuvieron su cuerpo bajo control y dominio. Ellos recibirán la corona incorruptible. Muchas gracias por acompañarme en el devocional de hoy. Muchas gracias también por sus saludos. Gracias por acompañarme el día de hoy. Mañana seguiremos estudiando las coronas, estos premios a los vencedores. Que Dios les bendiga, que tengan un gran día.